Hay oraciones que Dios siempre responde, no por nuestra elocuencia ni por nuestro esfuerzo, sino por su gracia, su poder y su fidelidad. Cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero, Él escucha. Paz. Oración número 1. Oraciones de arrepentimiento. La oración de arrepentimiento es una de las oraciones más poderosas y transformadoras que una persona puede hacer. Es la oración que convierte a un pecador en hijo de Dios. La oración que toma un corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne. Es la oración que rompe las cadenas del pecado, la culpa y la vergüenza, y las reemplaza con la paz, el gozo y la justicia de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que cada vez que un hombre o una mujer se humilla ante Dios en un arrepentimiento genuino, Él responde con misericordia y restauración. El arrepentimiento no es simplemente sentir tristeza por los pecados cometidos. No es solo un momento de arrepentimiento o una respuesta emocional a la culpa. El verdadero arrepentimiento es alejarse del pecado y volverse hacia Dios. Es reconocer que hemos quebrantado los mandamientos de Dios, que hemos vivido en rebelión contra Él y que necesitamos su gracia para ser salvados. La Biblia deja claro que el pecado nos separa de Dios. Isaías 59, 2 dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». El pecado crea una barrera entre nosotros, y aquel que más nos ama nos lleva por un camino de destrucción, oscuridad y, en última instancia, muerte. Sin embargo, en su misericordia, Dios no nos deja en nuestro pecado. Él nos llama a arrepentirnos. Paz. En Hechos 17:30 leemos: «En el pasado, Dios pasó por alto tal ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». El arrepentimiento no es opcional, es un mandato de Dios. Es la única forma de ser reconciliados con Él. Jesús mismo comenzó su ministerio con las palabras: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4, 17. Antes de que podamos entrar en la plenitud de las promesas de Dios, primero debemos acercarnos a Él con humildad, confesando nuestros pecados y buscando su perdón. Uno de los ejemplos más poderosos de arrepentimiento en la Biblia se encuentra en la historia del hijo pródigo. En Lucas 15, Jesús habla de un joven que exigió su herencia, dejó la casa de su padre y malgastó todo en una vida desenfrenada. Buscó los placeres del mundo, creyendo que lo satisfarían. Pero cuando su dinero se acabó, también lo hicieron sus llamados amigos. Se encontró en una situación desesperada, hambriento, solo y alimentando cerdos solo para sobrevivir. En ese momento de quebrantamiento, la Biblia dice que volvió en sí. Lucas 15, 17. Se dio cuenta de la profundidad de su pecado. Entendió que le había dado la espalda a su padre, que había desperdiciado su vida y que estaba completamente perdido. Esa realización lo llevó a actuar. Dijo: «Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Lucas 15, 18 y 19. Esta es la esencia del verdadero arrepentimiento. No se trata solo de reconocer nuestro pecado, sino de volver al Padre. Es un profundo dolor por el pecado, un reconocimiento de nuestra indignidad y una disposición a humillarnos ante Dios. ¿Y cómo respondió el Padre? ¿Lo rechazó? ¿Le hizo ganar de nuevo su lugar en la casa? No. La Biblia nos dice que, mientras aún estaba lejos, su Padre lo vio, corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Lucas 15, 20. El Padre había estado esperando, anhelando que su hijo regresara. No lo saludó con condena, sino con los brazos abiertos. Le puso una túnica, un anillo en su dedo y celebró su regreso. Este es el corazón de Dios hacia cada pecador que se arrepiente. Paz. No importa cuán lejos hayamos ido,
no importa cuán profundo hayamos caído en el pecado. El momento en que nos volvemos a Él corre hacia nosotros con misericordia y gracia. El rey David también entendió el poder del arrepentimiento. Después de sus graves pecados de adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, David fue confrontado por el profeta Natán. En lugar de poner excusas o justificar sus acciones, David se postró ante Dios en arrepentimiento. Gritó en el Salmo 51, «Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado». Salmo 51, 1 y 2. David entendió que no podía limpiarse a sí mismo. Sabía que ningún número de buenas obras podía deshacer lo que había hecho. Su única esperanza estaba en la misericordia de Dios. Continuó, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente». Salmo 51, 12. El verdadero arrepentimiento trae restauración. No se trata de vivir en la culpa ni de castigarnos constantemente por nuestros errores pasados. Cuando nos arrepentimos, Dios perdona. Él limpia y restaura. Toma un corazón quebrantado y lo hace entero. Él quita la mancha del pecado y la reemplaza con el gozo de la salvación. Pero el arrepentimiento no es solo para aquellos que han cometido grandes pecados. Es para cada persona, todos los días. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento continuo. Cada día debemos examinar nuestros corazones, confesar nuestros pecados y volver a Dios. 1 Juan 1, 9 nos dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Su gracia es suficiente para cada fracaso. El peligro surge cuando nos negamos a arrepentirnos. La Biblia advierte que aquellos que endurecen su corazón enfrentan juicio. Proverbios 28:13 dice, «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». El enemigo quiere mantener a las personas atrapadas en el pecado, cegadas por la verdad, convencidas de que han ido demasiado lejos para ser perdonadas. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Ningún pecado es demasiado grande para su gracia. Ninguna vida es demasiado rota para su restauración. Vemos esta verdad más claramente en la cruz. Jesús Cristo, el Hijo de Dios, cargó con nuestros pecados para que pudiéramos ser perdonados. En la cruz, Él tomó nuestro castigo, nuestra culpa y nuestra vergüenza. Pagó el precio por nuestra redención. Y ahora, gracias a su sacrificio, podemos acercarnos con valentía ante Dios en arrepentimiento, sabiendo que recibiremos misericordia. Hebreos 4:16 dice, «Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». El ladrón en la cruz entendió esto. Mientras colgaba junto a Jesús, reconoció su propio pecado. Sabía que merecía el castigo que estaba recibiendo. Pero en ese momento, se volvió hacia Jesús y le dijo, «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23:42. Y Jesús respondió, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Ese es el poder del arrepentimiento. Nunca es tarde. Nunca está fuera de alcance. El momento en que un pecador se vuelve a Jesús con fe y arrepentimiento, él es perdonado, limpiado y hecho nuevo. Oración número 2. Oraciones por sabiduría. La sabiduría es uno de los mayores regalos que una persona puede pedir a Dios. Es más valiosa que la plata y el oro, más poderosa que el conocimiento solo y más duradera que el éxito terrenal. La Biblia nos dice en Proverbios 4:7,
La sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. La sabiduría no es lo mismo que la inteligencia. Una persona puede tener vasto conocimiento, puede entender la ciencia, la filosofía o las complejidades de este mundo, pero sin sabiduría, ese conocimiento es inútil. La verdadera sabiduría viene de Dios. Y cuando una persona ora por sabiduría, está pidiendo algo divino, algo que solo el Señor puede dar. Una de las oraciones más conocidas por la sabiduría en la Biblia se encuentra en la historia de Salomón. Salomón acababa de ascender al trono de Israel después de la muerte de su padre, David. Era joven e inexperto, enfrentando la enorme responsabilidad de liderar al pueblo de Dios. Una noche, el Señor se le apareció en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Reyes 3.5. Salomón podría haber pedido cualquier cosa. Podría haber pedido riqueza, poder, victoria sobre sus enemigos, pero en cambio oró: «Por tanto, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá juzgar a este gran pueblo tuyo?». Reyes 3.9. La Biblia nos dice que la petición de Salomón agradó al Señor. Dios no solo le concedió sabiduría, sino que también le dio lo que no había pedido: riquezas, honra y una larga vida. Porque él había buscado primero la sabiduría. Esta es una lección poderosa para todo creyente. Cuando buscamos la sabiduría por encima de todo, Dios provee todo lo que necesitamos. Jesús expresó esta verdad en Mateo 6:33. «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». La oración por sabiduría es una oración que alinea nuestros corazones con la voluntad de Dios, permitiéndonos caminar en sus caminos y tomar decisiones que lo honren. Pero, ¿cómo recibimos la sabiduría? Santiago 1.5 da una respuesta clara y simple. «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». La sabiduría no es algo con lo que nacemos, no es algo que ganamos meramente por experiencia. Es algo por lo que debemos pedir. Y la promesa es clara. Cuando pedimos, Dios da generosamente. Él no retiene sabiduría de aquellos que realmente la buscan, no la da con renuencia. Él se deleita en dar sabiduría a sus hijos, porque sabe que la sabiduría los guiará en los caminos de la justicia. Pero Santiago también da una advertencia en los versículos siguientes. Él dice: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá algo del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». Santiago 1:6-8. Cuando oramos por sabiduría, debemos hacerlo con fe. Debemos creer que Dios responderá. Demasiadas veces, las personas oran por sabiduría, pero no la experimentan realmente. Piden guía, pero continúan confiando en su propio entendimiento. Proverbios 3:5-6 nos recuerda: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». La Biblia está llena de ejemplos de aquellos que buscaron la sabiduría de Dios y de aquellos que no lo hicieron. Uno de los mayores contrastes se ve en las vidas de Salomón y su hijo Roboam. Salomón, aunque no perfecto, era conocido por su sabiduría. Escribió gran parte del libro de Proverbios, dando instrucciones sobre cómo vivir una vida que honra a Dios. Pero su hijo, Roboam, rechazó la sabiduría. Cuando se convirtió en rey tras la muerte de Salomón, se enfrentó a una decisión importante. El pueblo de Israel se le acercó pidiéndole que aligerara la pesada carga que Salomón había puesto sobre ellos. Los ancianos que habían servido a Salomón aconsejaron a Roboam que escuchara al pueblo, que mostrara amabilidad y humildad, y le aseguraron que, si lo hacía, el pueblo lo serviría fielmente.
Pero en lugar de escuchar el consejo sabio, Roboam recurrió a sus jóvenes amigos, hombres tan inexpertos como él, y ellos le dijeron que aumentara la carga del pueblo en lugar de aligerarla. Roboam siguió su consejo y, como resultado, el reino se dividió. Israel se rompió, y Roboam perdió la mayor parte de su reino. Su caída ocurrió porque rechazó la sabiduría. Esta es una advertencia para todos los que desean sabiduría. No basta con pedirla. También debemos estar dispuestos a recibirla y caminar en ella. A veces, Dios da sabiduría a través de su palabra. La Biblia es la fuente definitiva de sabiduría, llena de instrucciones sobre cómo vivir, cómo tomar decisiones y cómo caminar en justicia. Otras veces, da sabiduría a través de consejo piadoso. Proverbios 11.14 dice: Donde no hay consejo, el pueblo cae, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Una persona sabia busca consejo de aquellos que están arraigados en la verdad de Dios, que temen al Señor y que viven según sus caminos. Pero el necio rechaza el consejo, eligiendo en su lugar confiar en su propio entendimiento limitado. La sabiduría también se da a través de la oración y la dirección del Espíritu Santo. Cuando Jesús se estaba preparando para dejar a sus discípulos, les dijo que enviaría al Espíritu Santo para guiarlos hacia toda la verdad. Juan 16.3 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es la fuente de sabiduría para cada creyente. Cuando oramos por sabiduría, debemos ser sensibles a la voz del Espíritu. Él nos guía, nos convence y nos da discernimiento para tomar decisiones piadosas. El libro de Proverbios nos dice repetidamente que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10 dice: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Temor de Jehová no significa tenerle terror, sino tener una profunda reverencia y respeto por quien Él es. Significa reconocer su autoridad, someternos a sus caminos, y reconocer que Él solo es la fuente de toda sabiduría. Aquellos que temen al Señor caminan en obediencia, no se apoyan en sus propias opiniones, sino que confían en la dirección de Dios. Hay una gran diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría divina. Santiago 3:13-17 contrasta las dos, diciendo: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría terrenal está arraigada en el orgullo, la ambición egoísta y el engaño. Busca el beneficio personal a expensas de la justicia. Pero la sabiduría divina es pura, humilde, pacífica y llena de misericordia. Conduce a la justicia, a la verdad y a una vida que refleja el carácter de Cristo. Cuando oramos por sabiduría, pedimos más que solo conocimiento o habilidades para tomar buenas decisiones. Pedimos ver el mundo a través de los ojos de Dios, entender su verdad y caminar de una manera que lo complazca. Oración número 3. Oraciones por fortaleza en las pruebas. Las pruebas y dificultades son una parte inevitable de la vida. Nadie está exento del sufrimiento, sin importar lo fuerte, rico o fiel que sea. Las tormentas de la vida llegan a todos. Y hay momentos en los que el peso de las pruebas se siente insoportable. Es en estos tiempos que nos volvemos a Dios en busca de fortaleza,
porque solo Él puede sostenernos cuando todo lo demás falla. La Biblia nos dice que Dios es nuestro refugio y fortaleza, un pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando estamos débiles, Él es fuerte. Cuando estamos cansados, Él nos sostiene. Cuando sentimos que no podemos continuar, Él nos carga. La oración por fortaleza en las pruebas es una de las oraciones más poderosas que un creyente puede hacer, porque es en esos momentos de debilidad cuando el poder de Dios se hace perfecto. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas abrumadoras y clamaron a Dios en busca de fortaleza. Uno de los relatos más conocidos es la historia de Job. Job era un hombre que temía a Dios y vivía justamente, sin embargo, soportó un sufrimiento más allá de lo que la mayoría podría imaginar. En un solo día, perdió su riqueza, a sus siervos y a todos sus hijos. Poco después, su salud se vio afectada por una enfermedad llamada diabetes, y se encontró cubierto de llagas dolorosas de pies a cabeza. Sus amigos lo acusaron de hacer el mal. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, y él quedó solo en su sufrimiento. Pero en medio de su dolor, Job no se apartó de Dios. Cuestionó, luchó con su sufrimiento, pero continuó buscando la fuerza de Dios. Agradeció. Declaró que, aunque su cuerpo fallara, aunque lo hubiera perdido todo, aún confiaría en el Señor. La historia de Job nos recuerda que las pruebas no siempre son el resultado de hacer el mal. A veces, Dios permite el sufrimiento para probar y perfeccionar nuestra fe, para acercarnos más a Él y para mostrar su poder en nuestra debilidad. Es en esos momentos de quebrantamiento cuando somos más conscientes de nuestra necesidad de Él. Cuando Job finalmente encontró a Dios, se dio cuenta de que, incluso en su sufrimiento, Dios estaba en control. Al final, el Señor restauró a Job, bendiciéndolo con aún más de lo que había perdido. Pero más allá de la restauración física, Job adquirió una comprensión más profunda de quién es Dios. El apóstol Pablo también sabía lo que significaba confiar en la fuerza de Dios en las pruebas. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó persecución, encarcelamiento, azotes y dificultades. Fue naufragado, azotado, apedreado y muchas veces dejado por muerto. Sin embargo, en medio de todo su sufrimiento, nunca dejó de orar por fortaleza. En 2 Corintios 12, Pablo habla de un aguijón en su carne, algo que lo atormentaba y le causaba gran angustia. Oró 3 veces para que Dios lo quitara, pero en lugar de quitárselo, Dios respondió: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo entonces declaró: «Por lo cual, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso, me gozo en mis debilidades, en los ultrajes, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Las palabras de Pablo revelan una gran verdad acerca de la fortaleza que proviene de Dios. No es siempre una fuerza que elimina la prueba, sino una fuerza que nos sostiene en ella. A veces, Dios nos libra del sufrimiento, pero otras veces, Él nos sostiene en medio de él. El mundo enseña que la fortaleza es autosuficiencia, sobreponerse por nuestra propia fuerza. Pero la Biblia enseña que la verdadera fortaleza se encuentra en la rendición, en reconocer nuestra debilidad y depender completamente de Dios. Jesús mismo demostró este tipo de oración por fortaleza en las pruebas cuando estaba en el jardín de Getsemaní. Mientras se preparaba para enfrentar la cruz, se sintió abrumado por la tristeza. Sabía el dolor que le esperaba, la traición, el sufrimiento, el peso del pecado del mundo sobre sus hombros. En ese momento, cayó al suelo y oró: «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». 3 veces oró, agonizando por lo que estaba por venir. Y aunque el sufrimiento no fue removido, se le dio fortaleza. Un ángel vino y lo fortaleció.
y Jesús se levantó para enfrentar la cruz con determinación. Su oración en el jardín nos enseña que está bien clamar a Dios en nuestro sufrimiento. Está bien pedir por liberación, por paz, pero al final debemos confiar en que su voluntad es perfecta. A veces, la respuesta a nuestra oración no es la eliminación de la prueba, sino la provisión de fortaleza para soportarla. Jesús fue a la cruz no porque careciera de fe o del poder para detenerla, sino porque se entregó a la voluntad del Padre, y a través de su sufrimiento, la salvación se hizo disponible para todos los que creen. David también fue un hombre que a menudo oró por fortaleza en las pruebas. A lo largo de los Salmos, derramó su corazón ante Dios, clamando por ayuda en tiempos de angustia. En el Salmo 18 declara: «Te amaré, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré». David entendió que la verdadera fortaleza no venía de sus ejércitos, su riqueza o sus habilidades, sino de Dios solamente. Hubo momentos en los que David se sintió completamente abrumado, cuando sus enemigos lo rodeaban, cuando fue traicionado por los más cercanos a él. Sin embargo, en cada momento de desesperación, se volvió a Dios. En el Salmo 61, ora: «Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo». Este es el corazón de la oración por fortaleza. Cuando nuestros corazones están abrumados, cuando sentimos que no podemos seguir adelante, miramos a Dios, nuestra roca, el que es más grande que nuestras circunstancias. Isaías 40, 29-31 ofrece una de las promesas más hermosas acerca de la fortaleza que Dios provee. Dice: «Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Este pasaje revela una poderosa verdad. La fortaleza humana siempre fallará. Incluso los más fuertes entre nosotros se cansarán, pero los que esperan en Jehová, los que confían en Él, serán renovados. La imagen de un águila volando por encima de la tormenta nos recuerda que, cuando confiamos en Dios, somos elevados por encima de nuestras pruebas. No tenemos que ser consumidos por ellas. Esperar en Jehová no significa no hacer nada, sino buscar activamente su presencia, confiar en sus promesas y mantener la fe, incluso cuando no vemos alivio inmediato. A veces, la prueba dura más de lo que esperamos. A veces, la respuesta a nuestra oración no llega como imaginamos, pero en cada situación, Dios es fiel. Sadrac, Mesac y Abednego entendieron esto cuando fueron enfrentados con un horno de fuego. Se les dio una opción: inclinarse ante el ídolo o ser arrojados a las llamas. Su respuesta fue una fe inquebrantable. Dijeron: «He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses». Creían que Dios podía librarlos, pero incluso si no lo hacía, seguirían confiando en Él. Y Dios estuvo con ellos en el fuego, no los impidió ser arrojados, pero caminó con ellos en medio de las llamas, no fueron consumidos, y salieron ilesos. Esta es la clase de fortaleza que viene a través de la oración. Es la confianza de que, pase lo que pase, Dios está con nosotros, ya sea que nos libre del fuego o nos sostenga en él. Su fortaleza nunca fallará. Oración número 4. Oraciones para que se haga su voluntad. Una de las oraciones más poderosas que un creyente puede hacer es una oración para que se haga la voluntad de Dios. Es una oración de entrega, de fe y de confianza. Es la misma oración que Jesús mismo hizo en el jardín de Getsemaní. La oración que dice: «No se haga mi voluntad,
sino la tuya. Este tipo de oración no siempre es fácil. La naturaleza humana desea control, certeza y seguridad. Pero cuando oramos por la voluntad de Dios, ponemos todo en sus manos. Reconocemos que sus planes son más altos que los nuestros, que sus caminos son mayores y que su sabiduría está más allá de nuestra comprensión. Desde el principio de la creación, Dios ha tenido una voluntad perfecta para la humanidad. Creó a Adán y Eva para vivir en perfecta comunión con Él, para caminar en su presencia y experimentar su bondad. Pero cuando el pecado entró al mundo, la voluntad del hombre se corrompió, se volvió hacia los deseos egoístas y se separó de Dios. La Biblia nos dice que todos se han descarriado, cada uno se ha apartado por su propio camino, pero Dios, en su amor, hizo un camino para que volviéramos a Él. A través de Cristo, somos invitados a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, a caminar en su propósito y a buscar sus planes por encima de los nuestros. Una de las mayores luchas en la vida cristiana es aprender a someternos a la voluntad de Dios. Hay momentos en los que su voluntad no coincide con nuestros deseos, cuando su camino parece difícil, o cuando sus planes nos llevan a temporadas de espera, pruebas o sufrimiento. Pero las Escrituras son claras. La voluntad de Dios siempre es buena, siempre es perfecta y siempre es justa. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El mundo nos insta a perseguir nuestras propias ambiciones, a seguir nuestros corazones y buscar el cumplimiento personal, pero la Biblia nos llama a algo mayor, a alinearnos con el propósito de Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos de hombres y mujeres que buscaron la voluntad de Dios, y también vemos a aquellos que la resistieron. Uno de los mayores ejemplos de entrega a la voluntad de Dios lo encontramos en la vida de María, la madre de Jesús. Cuando el ángel se le apareció y le dijo que daría a luz a un hijo, al Hijo de Dios, María tenía todo para temer. Era joven, no estaba casada, y sabía que decir sí al plan de Dios podría traer incomprensión, rechazo y dificultades. Pero en lugar de resistirse, simplemente respondió: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Se sometió a la voluntad de Dios, confiando en que su plan era más grande que cualquier temor que pudiera haber tenido. Por otro lado, también vemos ejemplos de aquellos que resistieron la voluntad de Dios, como Jonás. Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive y predicara un mensaje de arrepentimiento. Pero Jonás no quería ir. Corrió en la dirección opuesta, tratando de huir de la presencia del Señor. Pero nadie puede escapar de la voluntad de Dios. Se desató una gran tormenta, y Jonás fue tragado por un gran pez, donde permaneció 3 días y 3 noches. En las profundidades del mar, Jonás finalmente se entregó y oró a Dios, reconociendo su soberanía. Cuando fue liberado, fue a Nínive como Dios originalmente le había ordenado. El pueblo se arrepintió, y Dios les mostró misericordia. La historia de Jonás es un recordatorio de que resistirse a la voluntad de Dios solo lleva a problemas. Es mucho mejor confiar y obedecer, aunque no entendamos completamente lo que Dios está haciendo. Proverbios 3:5-6 nos dice: Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo, y Él enderezará tus veredas. Confiar en la voluntad de Dios significa abandonar nuestro propio entendimiento, creyendo que Él ve el panorama más grande, y sabiendo que está trabajando todas las cosas para bien. Jesús mismo modeló la oración definitiva de entrega en el jardín de Getsemaní. Mientras enfrentaba la cruz, oró: Padre, si es tu voluntad, hazlo. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En su humanidad, sintió el peso del sufrimiento,
la agonía de lo que estaba por venir, pero no resistió el plan del Padre. Se entregó, sabiendo que la voluntad de Dios traería la salvación de la humanidad. Gracias a su obediencia, tenemos vida eterna. Cuando oramos para que se haga la voluntad de Dios, no estamos pidiendo simplemente dirección para una sola decisión. Estamos pidiendo que nuestras vidas enteras sean moldeadas de acuerdo a su propósito. Esto significa entregar nuestros planes, nuestros sueños, nuestros deseos y nuestro control. Significa confiar en Él en tiempos de incertidumbre, creyendo que Él guía cada paso. El Salmo 37, 23 dice: «Los pasos del hombre bueno son ordenados por el Señor, y Él se deleita en su camino». Cuando buscamos su voluntad, Él dirige nuestros caminos. Uno de los mayores desafíos al orar para que se haga la voluntad de Dios es aceptar cuando su respuesta es diferente de lo que esperamos. Hay momentos en los que oramos por algo con fervor, creyendo que es bueno, pero Dios, en su infinita sabiduría, elige otro camino. Pablo experimentó esto cuando oró para que le fuera quitada la espina en la carne. Le pidió a Dios 3 veces que la apartara, pero la respuesta de Dios no fue lo que él había esperado. En lugar de eso, Dios dijo: «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo aprendió que la voluntad de Dios no era quitarle la prueba, sino darle fuerza a través de ella. Esta es una lección que todo creyente debe aprender. Hay momentos en los que la voluntad de Dios nos lleva a esperar, otros en los que nos lleva a temporadas de prueba, y algunos en los que requiere que dejemos ir cosas que deseamos profundamente. Pero en cada situación, la voluntad de Dios es perfecta. Él ve lo que no podemos ver. Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos. Isaías 55, 8 y 9 nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Orar para que se haga la voluntad de Dios requiere fe, requiere la confianza de creer que incluso cuando no vemos el panorama completo, Dios sigue estando en control. Requiere la humildad de dejar nuestros propios deseos y confiar en que sus planes son mejores. Requiere paciencia mientras esperamos su tiempo, sabiendo que Él trabaja todas las cosas para bien. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». Esta no es solo una oración para el mundo, sino una oración para nuestro propio corazón. Es una oración para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias y en todo lo que hacemos. Es una oración que reconoce que no estamos en control, pero que Dios sí lo está. Uno de los mayores ejemplos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios se encuentra en Abraham. Cuando Dios lo llamó a dejar su hogar y ir a una tierra que Él le mostraría, Abraham obedeció, aunque no sabía a dónde iba. Caminó por fe, confiando en la guía de Dios. Más tarde, cuando Dios lo probó pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham nuevamente se entregó a la voluntad de Dios. En el último momento, Dios proveyó un carnero, mostrando que su plan siempre fue para la vida, no para la muerte. La fe de Abraham le fue contada por justicia porque confió en la voluntad de Dios. Cuando oramos por la voluntad de Dios, debemos estar dispuestos a caminar por fe. Puede que no siempre veamos el destino, pero confiamos en que Él nos guía. Puede que no siempre entendamos el camino, pero sabemos que Él es bueno. Podemos enfrentar pruebas, esperar e incluso sufrir, pero creemos que sus planes son para nuestro bien último. Jeremías 29, 11 nos recuerda: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». La voluntad de Dios nunca es para hacernos daño,
sino para guiarnos hacia su propósito perfecto. Cuando nos entregamos a Él, encontramos paz y la seguridad de que Él está guiando cada uno de nuestros pasos. A través de la oración, nos acercamos a Dios, buscando su presencia, su sabiduría, su fortaleza y su voluntad. Las oraciones que Dios siempre responde son aquellas que se alinean con su corazón. Oraciones de arrepentimiento, oraciones por sabiduría, oraciones por fortaleza en las pruebas y oraciones para que su voluntad se haga. Cada una de estas oraciones requiere humildad, fe y disposición para confiar en el plan perfecto de Dios. Cuando nos presentamos ante Dios con un corazón arrepentido, Él es siempre fiel para perdonarnos. Cuando buscamos su sabiduría, Él generosamente la da a quienes piden con fe. Cuando clamamos por fortaleza en medio de las pruebas, Él nos sostiene, llevándonos a través de los valles más oscuros. Y cuando entregamos nuestra voluntad a la suya, encontramos verdadera paz, sabiendo que sus planes siempre son para nuestro bien. La oración no trata de persuadir a Dios para que haga lo que queremos, sino de alinear nuestros corazones con Él. Es a través de la oración que llegamos a conocerlo más profundamente, que somos transformados por su gracia, y que caminamos en la plenitud de su presencia y propósito. En cada situación, en cada temporada, Dios es fiel. Cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, Él responderá y sus respuestas siempre serán para nuestro bien último y para su gloria. Hay sabiduría en el silencio. El mundo está lleno de ruido. La gente habla, se comparten opiniones, las conversaciones llenan cada espacio. Pero en todo esto, el silencio tiene un poder que pocos reconocen. El que sabe estar en silencio en el momento adecuado, posee algo mucho mayor que simples palabras. El silencio no es debilidad, no es ignorancia, no es pasividad. Es fuerza bajo control, es sabiduría en acción, es la capacidad de discernir cuándo hablar y cuándo permanecer callado. Muchas personas creen que cuanto más hablan, más serán entendidos, pero a menudo, cuanto más habla una persona, menos los demás realmente escuchan. Las palabras pierden su valor cuando se dicen sin pensar, pero el silencio impone atención cuando se usa con propósito. Por eso la Escritura dice que incluso el necio, cuando guarda silencio, es considerado sabio. Proverbios 17, 28. Esto es porque el silencio crea un aire de misterio, exige respeto, evita que una persona hable apresuradamente y luego se arrepienta de sus palabras. ¿Cuántos argumentos se han ganado simplemente negándose a participar? ¿Cuántos conflictos se han evitado permaneciendo en silencio en lugar de responder con ira? El silencio es un escudo. Gracias por ver. El silencio da tiempo para que la sabiduría eche raíces antes de que las emociones tomen control. En un mundo obsesionado con ser escuchado, la gente teme al silencio. Temen ser malinterpretados, pasados por alto o olvidados. Pero quien abraza el silencio nunca es verdaderamente olvidado. El mundo recuerda a aquellos que hablan cuando es necesario, no a los que hablan todo el tiempo. Mira el ejemplo de Jesús. Él no era un hombre de palabras excesivas. Hablaba con precisión, con intención, con poder. Y sin embargo, hubo momentos en que permaneció en silencio. Cuando estuvo ante sus acusadores, no discutió, no intentó probar su inocencia. Permaneció en silencio porque su silencio hablaba más fuerte que cualquier defensa que pudiera haber dado. Ese silencio no era debilidad, era poder, era sabiduría. Fue una lección para todos los que lo seguirían. Hay gran protección en el silencio. No todos necesitan saber lo que piensas, no todos necesitan acceso a tu corazón. Cuando te guardas en silencio, no dejas espacio para la manipulación. El enemigo trabaja a través de las palabras, retorciéndolas, distorsionándolas, usándolas para sembrar duda y miedo. Pero cuando permaneces en silencio, el enemigo no tiene nada con qué trabajar. El silencio cierra puertas que de otro modo se habrían abierto mediante palabras imprudentes. El silencio también crea espacio para que Dios hable.
En la quietud, en los momentos callados, cuando las palabras cesan, su voz se hace más clara. El ruido del mundo ahoga su guía, pero en el silencio, su sabiduría se revela. Por eso Jesús a menudo se apartaba para estar solo, para estar en silencio, para escuchar. Aquellos que siempre están hablando rara vez escuchan la voz de Dios, pero los que saben cuándo callar, se sintonizan con su espíritu. La gente a menudo subestima el impacto de una presencia tranquila. Una persona que escucha más de lo que habla es a menudo la que los demás buscan para consejo. Son confiables, son respetados. Sus palabras, aunque pocas, tienen peso. Esto se debe a que el silencio fomenta la reflexión, y la reflexión produce sabiduría. Cuando una persona es lenta para hablar, tiene tiempo para considerar, para orar, para asegurarse de que cuando abra su boca, lo que salga sea verdadero, útil y edificante. Pero el silencio no solo se trata de retener palabras, también se trata de controlar la reacción. Cuando alguien te insulta, el silencio puede ser tu mayor arma. Cuando el enemigo te provoca, el silencio puede ser tu mayor escudo. No todas las batallas requieren una respuesta. Algunas batallas se ganan simplemente al negarse a involucrarse. La habilidad de callar, de restringir tus emociones, de permanecer impasible ante la provocación. Ese es el poder del silencio. El silencio también revela la zanahoria. Separa a los sabios de los necios, a los discernidores de los imprudentes. Un necio habla sin pensar, pero el sabio considera sus palabras cuidadosamente. Un necio grita para ser escuchado, pero el sabio sabe que a veces la declaración más poderosa es la que queda sin decir. El silencio obliga a los demás a rebelarse. Cuando permaneces callado, permites que las personas muestren quiénes son realmente sin interferir. Obtienes comprensión, obtienes entendimiento y obtienes la ventaja. El poder del silencio no está solo en retener palabras, sino en conocer su valor. Es saber que no todo necesita ser explicado, no todo necesita ser defendido, y no todo merece una respuesta. El corazón es la parte más frágil y, sin embargo, la más poderosa de una persona. Es el lugar donde las emociones, los deseos y las batallas espirituales echan raíces. La Biblia advierte, sobre todo, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Esto no es una sugerencia, es un mandato. Dejar el corazón desprotegido es dejarlo vulnerable a todo tipo de influencias, ataques y engaños. Muchas personas pasan por la vida sin darse cuenta de que el estado de su corazón determina el curso de su vida. Si el corazón está desprotegido, se contamina por el mundo, por la amargura, por el miedo, por el pecado. Cada decisión, cada acción, cada palabra hablada, es un reflejo de lo que se ha permitido echar raíces en el corazón. Por eso, guardarlo no es una opción, sino una necesidad. Guardar el corazón significa tener cuidado con lo que entra en él. Así como una ciudad con murallas rotas es indefensa ante los invasores, un corazón dejado sin protección está abierto al esquema del enemigo. Lo que una persona permite ver, oír y meditar tiene un impacto directo en el estado de su corazón. El enemigo no siempre ataca con armas obvias. A veces actúa a través de pequeños compromisos, de cosas que parecen inofensivas al principio, pero que lentamente alejan el corazón de una persona de la verdad. Un poco de amargura, un poco de impureza, un poco de distracción. Estas cosas pueden parecer insignificantes, pero con el tiempo toman control. Hay personas que una vez caminaron en fe, pero perdieron su camino porque no guardaron su corazón. Permitieron influencias equivocadas, se entretuvieron con pensamientos incorrectos y poco a poco se desviaron. El enemigo sabe que, si puede controlar el corazón, puede controlar a la persona. Por eso la batalla siempre comienza allí. Usará las decepciones para sembrar desaliento, el rechazo para sembrar inseguridad, las tentaciones para sembrar pecado. Y si el corazón está desprotegido,
Estas cosas echarán raíces y comenzarán a moldear la vida de una persona. Empezar a guardar el corazón también significa ser cauteloso con las relaciones. No todos los que entran en la vida de una persona vienen con buenas intenciones. Algunos vienen a inspirar, a levantar, a fortalecer, pero otros vienen a distraer, a desalentar, a desviar. Hay amistades que acercan a las personas a Dios y hay amistades que las alejan. Hay relaciones que nutren la fe y hay relaciones que lentamente envenenan el alma. No es cruel ser discernidor. Es sabiduría. Jesús mismo no se entregó a todos porque sabía lo que había en sus corazones. Amaba a todos, pero no abrió su corazón a todos. Hay sabiduría en saber a quién confiar. Guardar el corazón también significa protegerlo de la ofensa. Muchas personas cargan heridas porque permitieron que la ofensa se asentara en su corazón. Alguien dijo algo, alguien hizo algo, y en lugar de dejarlo ir, lo retuvieron. Con el tiempo, esa ofensa se transformó en amargura, y esa amargura endureció su corazón. Un corazón endurecido no puede recibir de Dios, no puede amar plenamente, no puede caminar en paz. Por eso el perdón no se trata de excusar a los demás, se trata de proteger el corazón. Un corazón guardado no es un corazón cerrado, no es un corazón que se niega a amar o a confiar. Es un corazón que ama con sabiduría, que confía con discernimiento, que permanece abierto a Dios, pero cerrado a los engaños del enemigo. Es un corazón que se mantiene suave en las manos del Señor, pero firme contra los ataques del mundo. Es un corazón que se niega a ser moldeado por las circunstancias, y en su lugar, permanece anclado en la verdad. Una persona que guarda su corazón camina con fuerza. No es fácilmente influenciada por las emociones. No es fácilmente sacudida por las pruebas. No permite que las opiniones de los demás la definan, ni permite que las luchas temporales determinen su fe. Su corazón está arraigado en Dios, y debido a eso, se mantiene firme sin importar lo que venga en su camino. No hay nada oculto para Dios. Antes de que se tomara un solo aliento, antes de que se pronunciara una sola palabra, Él ya conocía la historia de cada vida. Conocía cada capítulo, cada lucha, cada momento de alegría y de dolor. No hay necesidad de esperar una explicación, no hay necesidad de probar, no hay necesidad de justificar, porque Él ya entendió. Muchos pasan por la vida sintiéndose invisibles, no escuchados, incomprendidos. Cargan cargas que no pueden expresar, heridas que no pueden poner en palabras. Se preguntan si alguien realmente sabe por lo que han pasado, si alguien realmente entiende la profundidad de su corazón. Pero Dios sí lo sabe. Él estuvo allí cuando las lágrimas cayeron en secreto. Él estuvo allí en las oraciones silenciosas, en los momentos de soledad, en las estaciones de espera. Nada ha escapado de su vista. Mucho antes de que alguien lo notara, Dios estaba observando. Conocía las batallas libradas en silencio, los sacrificios hechos cuando nadie miraba. Vio los momentos de entrega, las decisiones de confiar en Él cuando era difícil, las veces en que la fe se mantuvo incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Vio cada desamor, cada decepción, cada traición. Y sin embargo, a través de todo, Él nunca se ha ido. No hay necesidad de explicarle a Dios lo que ya está escrito en su libro. El Salmo 139 declara que cada día fue ordenado antes de que uno de ellos existiera. Nada le ha tomado por sorpresa. Las puertas cerradas, los giros inesperados, las preguntas sin respuesta. Él los vio antes de que sucedieran. Incluso cuando la vida se siente incierta, incluso cuando el futuro parece turbio. Él no está confundido. Él es el autor de la historia y sabe exactamente cómo se desarrollará. El mundo a menudo exige una explicación. La gente espera razones para las acciones, justificaciones para las decisiones. Pero Dios no requiere explicaciones. Requiere confianza. Él conoce los pensamientos antes de que se formen, las oraciones antes de que se hablen. Ve el corazón más allá de las palabras.
No hay necesidad de convencerlo del dolor o de probar fidelidad. Él ya lo sabe. Muchos pasan su vida tratando de ser entendidos por los demás, anhelando que alguien los vea realmente. Pero la comprensión humana es limitada. Las personas escuchan palabras, pero no captan el significado detrás de ellas. Ven acciones, pero malinterpretan la intención. Hacen suposiciones, juzgan, no comprenden el panorama completo. Pero Dios ve perfectamente. Él sabe el porqué detrás de cada acción, la razón detrás de cada decisión. Él no malinterpreta, Él no se olvida, incluso en momentos de fracaso. Cuando la vergüenza trata de silenciar el alma, Dios no está distante. Él no está mirando desde lejos, esperando condenar. Él está cerca, conociendo cada lucha, cada debilidad, cada duda. Él conoce los pensamientos que nunca fueron pronunciados, los miedos que nunca fueron admitidos. Y sin embargo, a pesar de todo, su amor permanece inalterado. Hay libertad al saber que Dios ya lo sabe. Hay paz al darnos cuenta de que no hay nada que ocultar, que nada puede separar a sus hijos de su amor. No hay necesidad de pretender, no hay necesidad de actuar, no hay necesidad de luchar por aprobación. Él conoció cada error antes de que se cometiera, cada giro equivocado antes de que se tomara. Y aún así, su plan permaneció. La historia no ha terminado. No importa lo que contenga el pasado, no importa lo que se haya perdido o roto, el propósito de Dios aún permanece. Él es el autor y escribe con redención. No borra los capítulos dolorosos, sino que los usa. No descarta las piezas rotas, sino que las restaura. Cada detalle es conocido, cada momento es visto y cada parte de la historia está en su mano. El engaño es una de las armas más grandes del enemigo. Es sutil, estratégico y peligroso, porque no siempre parece una mentira. A menudo viene envuelto en una mentira, en medias verdades, en realidades distorsionadas, en cosas que parecen buenas, pero que no son de Dios. Desde el principio, el engaño ha sido la herramienta utilizada para alejar a las personas de la verdad. En el jardín, la serpiente no obligó a Eva a pecar. Simplemente la engañó para que cuestionara lo que Dios había dicho. Así es como funciona el engaño. No siempre empuja a las personas hacia la destrucción inmediatamente, pero planta semillas de duda, confusión y compromiso que lentamente las alejan de lo que es correcto. El mayor peligro del engaño es que ciega a las personas respecto a que están siendo engañadas. Una persona que sabe que está siendo mentida puede resistir la mentira, pero una persona que cree que la mentira es verdad, está indefensa. Por eso el engaño es tan poderoso. No siempre parece una trampa obvia. Puede venir a través de personas que parecen confiables, de ideas que suenan razonables, de deseos que parecen inofensivos. El enemigo disfraza el engaño de maneras que apelan a la naturaleza humana, haciéndolo fácil de aceptar y difícil de reconocer. La única manera de evitar el engaño es mantenerse anclado en la verdad. Los sentimientos no pueden ser confiables porque cambian. Las opiniones no pueden ser confiables porque están influenciadas por experiencias personales. La cultura no puede ser confiable porque siempre está cambiando. Pero la verdad permanece igual, y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Cuando las personas se alejan de la Escritura, se abren al engaño. Comienzan a justificar lo que está mal, a excusar lo que es pecaminoso y a abrazar lo que es falso. Comienzan a moldear sus creencias en función de sus deseos, en lugar de moldear sus deseos en torno a lo que es verdadero. El engaño no siempre es ruidoso, a veces es callado y sutil. Es el pequeño compromiso que lleva a una mayor desobediencia. Es la voz que susurra, no es tan serio, cuando el pecado está a la puerta. Es la influencia que lleva a las personas a redefinir la moralidad, a cuestionar las convicciones, a seguir a la multitud en lugar de mantenerse firmes. Nunca sucede de inmediato. Es un proceso gradual, un lento desvanecimiento de la verdad hasta que un día una persona se despierta lejos de donde se suponía que debía estar. El mundo está lleno de engaños.
está en los medios, en las conversaciones, en las enseñanzas que mezclan la verdad con el error. Se encuentra en las presiones para conformarse, gracias a la tentación de buscar una aprobación en lugar de la rectitud. Juega con las emociones alimentando las inseguridades, prometiendo cumplimiento, pero entregando vacío. Convence a las personas de que están al mando mientras las lleva a un cambio de esclavitud. El enemigo sabe que una persona engañada no se da cuenta de que está encadenada, y eso es lo que hace al engaño tan peligroso. No todo engaño proviene de influencias externas. A veces, el mayor engaño viene desde adentro, gracias a que el propio corazón puede ser engañoso, llevando a las personas a justificar decisiones que no están alineadas con la voluntad de Dios. Una persona puede engañarse a sí misma pensando que es fuerte cuando está débil, creyendo que tiene razón cuando está equivocada. Gracias al orgullo, las personas se ciegan ante sus propios defectos, volviéndose resistentes a la corrección, no dispuestas a reconocer la verdad. Cuando una persona se niega a examinar su corazón, le da espacio al engaño para crecer. Evitar el engaño requiere discernimiento constante. Requiere la disposición a poner a prueba todo, a medir cada pensamiento, cada creencia, cada decisión, contra la verdad de la palabra de Dios. Requiere humildad, la capacidad de admitir cuando algo está mal, el coraje de apartarse de todo lo que aleja de la rectitud. Requiere sabiduría, la capacidad de reconocer que no todo lo que parece bueno es bueno, que no todo el que habla bien dice la verdad, pero no todo lo que se siente bien es correcto. La batalla contra el engaño es continua, no se gana de una vez por todas, sino que se pelea todos los días. Requiere vigilancia y conciencia de que el enemigo siempre buscará distorsionar la verdad, confundir, engañar. El momento en que una persona deja de estar alerta, se vuelve vulnerable. Por eso, la verdad debe ser perseguida incansablemente, custodiada con fiereza y mantenida con una fe inquebrantable. Hay un poder silencioso en las cosas que no están completamente reveladas. El mundo fomenta la apertura, el constante compartir de pensamientos, planes y emociones. Pero hay fortaleza en el misterio. Hay sabiduría en saber qué compartir y qué mantener oculto, qué dar a conocer y qué dejar entre tú y Dios. Una vida que está demasiado expuesta se vuelve vulnerable a las opiniones, manipulaciones y expectativas de los demás. Pero una vida que está protegida, que se mueve en silencio, que lleva consigo un aire de misterio, es una vida que no puede ser fácilmente controlada o predicha. El misterio crea una presencia innegable. Una persona que habla menos, pero observa más, atrae la atención cuando finalmente habla. Una persona que no revela cada paso que da, no puede ser saboteada por aquellos que no tienen su mejor interés en el corazón. Incluso Jesús, aunque vino a revelar la verdad, a menudo se movía en misterio. No siempre se explicaba a sí mismo. Hablaba en parábolas, revelando un significado más profundo solo a aquellos que estaban listos para recibirlo. Gracias a que se retiraba de las multitudes en momentos clave, desaparecía en la soledad para orar, y a menudo dejaba a las personas preguntándose sobre su próximo movimiento. Él entendía que no todo debía ser revelado de una sola vez. Cuando las personas saben demasiado, comienzan a formar expectativas. Las expectativas crean suposiciones, ofrecen opiniones, interfieren donde no deberían, pero cuando hay misterio, también hay control. Control sobre quién tiene acceso a lo que se sabe, sobre lo que queda sin descubrir. Aquellos que revelan demasiado pronto se encuentran atrapados por las palabras que han pronunciado, por las promesas que han hecho, por las expectativas que han permitido que otros construyan. Pero aquellos que entienden la fuerza del misterio se mueven libremente, sin verse obstaculizados por presiones innecesarias. Las estrategias más fuertes son aquellas que no pueden preverse fácilmente. Una persona que se mueve en misterio no puede ser detenida por aquellos que desean obstaculizarla.
Los planes que se dicen demasiado pronto pueden ser opuestos, atacados o incluso robados. Pero cuando algo se mantiene en silencio hasta el momento adecuado, no puede ser manipulado. Por eso el enemigo trabaja a través de la información. No puede leer mentes, pero escucha, observa, toma lo que se dice y lo usa en contra de aquellos que son descuidados con sus palabras. Por eso, la sabiduría enseña que no todo debe ser compartido, no todos los sueños, no todas las luchas, no todas las decisiones necesitan ser públicas. Algunas cosas deben ser guardadas hasta su momento de revelación. El misterio no significa deshonestidad, no significa engaño, significa discernimiento. Significa saber que no todos merecen acceso a las partes más profundas del corazón. Significa entender que lo que es precioso debe ser protegido. Cuando José compartió sus sueños demasiado pronto, se encontró con celos y traición. Cuando Sansón reveló el secreto de su fuerza a la persona equivocada, esto condujo a su caída. Algunas cosas deben mantenerse entre el alma y Dios, no ser entregadas a las manos de aquellos que tal vez no sepan manejarlas bien. Incluso en las relaciones, el misterio crea valor. Una persona que no se descubre fácilmente es respetada. Aquellos que exponen todo demasiado rápido a menudo se encuentran siendo tomados por sentados. Pero aquellos que se conducen con un sentido de misterio mantienen la atención y el respeto de los demás. Cuanto más queda por descubrir, más valioso se vuelve. Lo que es raro, lo que no se obtiene fácilmente, siempre se trata con más cuidado que lo que está libremente disponible para todos. El misterio deja espacio para que Dios trabaje. Cuando se habla demasiado, las manos humanas a menudo intentan tomar el control. Las personas comienzan a confiar en su propia fuerza, su propia lógica, sus propios planes. Pero cuando las cosas se dejan en manos de Dios, cuando se entiende que no todo necesita ser explicado o defendido, se le permite moverse de formas en las que no se puede interferir. Los mayores trabajos a menudo se realizan en silencio, en lugares invisibles, en los momentos ocultos antes de que lleguen a los ojos del mundo. Jesús es el ejemplo perfecto de cómo vivir en cada situación, en cada desafío, en cada momento de decisión. Su vida es el modelo a seguir. Él no solo fue un maestro de la verdad, sino la encarnación de ella. Sus acciones, sus palabras, su carácter, todos reflejan la naturaleza de Dios de una manera que nadie más podría. Aquellos que buscan caminar en rectitud solo necesitan mirar su vida para entender cómo se ve la verdadera obediencia, humildad y amor. Jesús mostró lo que significa caminar en obediencia. Nunca se apartó de la voluntad del Padre. Cada paso que dio, cada palabra que dijo, estuvo alineada con el plan de Dios. Incluso cuando enfrentó el sufrimiento, no resistió el camino que el Señor había trazado para él. En el jardín de Getsemaní, cuando el peso de la cruz recaía sobre él, oró: no sea mi voluntad, sino la tuya. Su obediencia no se basaba en la conveniencia, sino en la rendición. Siguió el plan del Padre incluso cuando lo llevó al dolor, porque confiaba en que la voluntad de Dios era perfecta. También demostró humildad en un mundo que busca poder y reconocimiento. Aunque era el Hijo de Dios, no vino con riquezas ni grandeza. Nació en un humilde pesebre. Fue criado como hijo de carpintero. Y caminó entre los pobres y quebrantados. No demandó honor, aunque era digno de todo honor. Se inclinó para lavar los pies de sus discípulos, tomando la posición de un siervo, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás. Nunca buscó exaltarse a sí mismo, aunque tenía todo el derecho de hacerlo. En cambio, se humilló hasta la muerte, eligiendo la cruz sobre un trono, el sufrimiento sobre el confort, el sacrificio sobre la autopreservación. Jesús es el ejemplo del amor en su forma más pura. Su amor no fue selectivo, no fue condicional, no se basó en lo que recibió a cambio. Amó a los pecadores, a los rechazados,
a los que la sociedad despreciaba. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y mostró compasión por aquellos que otros ignoraban. Lloró con los que lloraban, tocó a los considerados intocables y perdonó a los que lo traicionaron. Incluso cuando estaba colgado en la cruz, sufriendo injustamente, gracias a que oró por sus enemigos, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su amor no solo fue hablado, fue vivido. Mostró paciencia en cada circunstancia, rodeado de discípulos que a menudo no lo entendían. Lo seguían un día y dudaban de él al siguiente. Él nunca perdió los estribos. Corrigió, enseñó, esperó a que crecieran. Cuando Pedro lo negó, no lo desechó. Cuando Tomás dudó de su resurrección, no lo reprendió duramente. En su lugar, lo invitó a tocar sus heridas y creer. Su paciencia estaba arraigada en su profundo entendimiento de la debilidad humana, y sin embargo, nunca renunció a aquellos a quienes llamó. Jesús demostró una fe inquebrantable. Nunca dudó del plan del Padre, nunca vaciló en su misión. Las tormentas no lo sacudieron, las amenazas no lo movieron y las pruebas no lo debilitaron. Enfrentó oposición en cada giro, líderes religiosos que intentaban atraparlo, multitudes que se volvieron en su contra, discípulos que lo abandonaron. Pero él se mantuvo firme. Su confianza en el Padre nunca vaciló. Y debido a eso, fue capaz de soportar todo lo que se le presentó. Él es el ejemplo de fortaleza en el sufrimiento. No resistió el dolor, no buscó venganza, no exigió justicia para sí mismo. Soportó las burlas, los azotes y el peso de la cruz, con una resolución que solo viene al conocer el propósito detrás del dolor. Su fuerza no estuvo en pelear, sino en resistir con gracia. El mundo ve la fuerza como poder, pero Jesús mostró que la verdadera fuerza se encuentra al rendirse a la voluntad de Dios. Su vida estuvo marcada por la oración. A menudo se retiraba para estar a solas con el Padre, a veces pasando noches enteras en oración antes de decisiones importantes, antes de momentos de ministerio, antes de soportar la cruz. Él oró. No hizo nada aparte del Padre. Su conexión con Dios era constante, inquebrantable, la fuente de su fuerza. Si Jesús mismo confiaba en la oración, ¿cuánto más deberían hacerlo aquellos que lo siguen? Jesús nunca comprometió la verdad. Habló con autoridad, sin miedo a confrontar el pecado, sin miedo a enfrentar la corrupción. No cambió su mensaje para complacer a la multitud, ni para ganar aprobación. Declaró la verdad con valentía, ya fuera bienvenida o rechazada. Incluso cuando la verdad lo llevó a la cruz, no vaciló. Su ejemplo muestra que la rectitud se trata de mantenerse firme en lo que es correcto, sin importar el costo. Su vida fue un reflejo perfecto de lo que Dios desea de su pueblo. Él fue el ejemplo de obediencia, humildad, amor, paciencia, fe, fuerza, oración y verdad. Seguirlo es caminar como Él caminó, amar como Él amó, servir como Él sirvió y confiar como Él confió. Quienes miran a Jesús encontrarán en Él no solo un Salvador, sino el ejemplo perfecto de cómo vivir. Las palabras tienen poder. Pueden edificar o derribar, sanar o herir, traer claridad o crear confusión. Cada palabra dicha tiene un efecto, ya sea visible o invisible, y aquellos que entienden el peso de sus palabras aprenden a hablar con propósito. Muchas personas hablan sin cuidado, diciendo lo que se les ocurre sin considerar el impacto, pero las palabras no son sonidos sin sentido. Modelan el pensamiento, influyen en los corazones y ponen las cosas en movimiento. Pensar con propósito significa hablar con intención. Significa entender que cada conversación tiene el potencial de dar vida o muerte, de animar o destruir. Jesús mismo demostró el poder del habla con propósito. Nunca desperdició palabras. Cada parábola, cada enseñanza, cada reprensión, cada momento de consuelo tenía un significado. Habló cuando fue necesario y permaneció en silencio cuando la sabiduría lo requería. Sus palabras estaban llenas de gracia y verdad.
nunca pronunciadas por impulso o emoción, sino siempre guiadas por la voluntad del Padre. Muchos hablan movidos por emoción, permitiendo que la ira, la frustración o el miedo controlen su lengua. Pero las palabras dichas apresuradamente a menudo conducen al arrepentimiento. Las palabras duras pueden cortar más profundo que cualquier herida, dejando cicatrices que duran mucho más allá del momento en que fueron dichas. La Biblia advierte que la lengua es como un fuego, capaz de una gran destrucción si no se controla. Hablar con propósito significa resistir la urgencia de responder con ira, negarse a dejar que las emociones dicten el habla, hacer una pausa y considerar el impacto antes de hablar. Hablar con propósito requiere sabiduría. No todos los pensamientos deben ser expresados, no todas las opiniones deben ser compartidas. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para permanecer en silencio. Algunas palabras es mejor dejarlas sin decir, no porque sean falsas, sino porque no sirven a un buen propósito. Una persona sabia entiende que el silencio puede ser más poderoso que el habla, que retener una palabra a veces puede prevenir conflictos innecesarios, y que escuchar es tan importante como hablar. Las palabras habladas en privado son tan importantes como las habladas en público. Muchos son cuidadosos con sus palabras cuando otros los observan, pero hablan sin cuidado tras las puertas cerradas. Pero las palabras no pierden su poder simplemente porque se hablen en secreto. Los chismes, la difamación y el discurso negativo corrompen el corazón y dañan las relaciones. Hablar con propósito significa elegir palabras que reflejen integridad, incluso cuando nadie más esté escuchando. El ánimo es una de las formas más poderosas de hablar con propósito. Las palabras correctas en el momento adecuado pueden fortalecer un alma cansada, restaurar la esperanza en el desanimado y recordar a alguien su valor. Muchas personas atraviesan la vida cargando cargas silenciosas, luchando de maneras que son invisibles para otros. Una sola palabra de aliento puede cambiar toda su perspectiva, levantándolos de formas que las acciones solas no pueden. Jesús usó sus palabras con frecuencia para restaurar, sanar, traer paz. Quienes siguen su ejemplo usan sus palabras para edificar, no para destruir. La verdad siempre debe ser hablada con amor. Algunos creen que hablar la verdad significa ser duros o directos, pero la verdad sin amor no es la verdad en su forma más plena. Es posible corregir sin condenar, hablar con valentía sin ser cruel. Jesús habló duras verdades, pero siempre con el objetivo de acercar a las personas a Dios. Sus palabras confrontaron el pecado, pero también extendieron gracia. Hablar con propósito significa asegurarse de que la verdad no se utilice como un arma, sino como un medio para guiar a otros hacia la rectitud. Las palabras deben alinearse con la acción. Muchos hablan de bondad, pero actúan con egoísmo. Otros hacen promesas que no cumplen, diciendo lo que suena bien en el momento sin intención de cumplirlo. Hablar con propósito significa decir solo lo que es verdadero, lo que es necesario y lo que edifica. Significa evitar palabras vacías, exageraciones y discursos que no reflejan la realidad. Hablar con propósito también significa reconocer cuando las palabras no son suficientes. Algunas situaciones requieren acción más que palabras. El ánimo es bueno, pero la ayuda práctica puede ser necesaria. Las disculpas son valiosas, pero un cambio de comportamiento demuestra sinceridad. Las palabras tienen poder, pero deben estar respaldadas por una vida que refleje su verdad. Aquellos que entienden esto, usan su habla sabiamente, asegurándose de que lo que dicen sea tanto significativo como respaldado por su acción. La forma en que una persona habla revela la condición de su corazón. Las palabras no son aleatorias, vienen desde adentro. Una persona llena de amargura hablará palabras que reflejan esa amargura. Una persona llena de amor hablará palabras que levantan. Cuanto más un corazón se llena de verdad, más las palabras dichas reflejarán sabiduría, bondad y propósito. Quienes desean hablar con propósito, deben primero guardar su corazón, llenándose de lo bueno,
para que sus palabras sean un reflejo de ello. Hablar con propósito, como cualquier otro aspecto de una vida guiada por la sabiduría, requiere intencionalidad. No se trata solo de elegir las palabras con cuidado, sino de alinear el habla con la verdad, la integridad y el amor. Las palabras tienen el poder de moldear vidas directamente y de influir en los corazones. Y aquellos que comprenden este poder lo utilizan con responsabilidad. Jesús es el ejemplo máximo. Él habló con autoridad, con compasión, con sabiduría y con un compromiso inquebrantable con la voluntad del Padre. Seguir su ejemplo es hablar de una manera que edifique en lugar de derribar, que guíe en lugar de extraviar, que sane en lugar de dañar. Es saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, para asegurarse de que cada palabra dicha cumpla un propósito que glorifique a Dios. La lengua, aunque pequeña, posee un poder inmenso, y quienes la dominan caminan con fortaleza, sabiduría y gracia. Cada mañana que despertamos es un regalo de Dios. Es otra oportunidad para servirle, otra oportunidad para caminar en su gracia. Pero, ¿cómo comenzamos el día de una manera que agrade al Señor? ¿Cuáles son los hábitos que Dios desea de nosotros en la mañana? Permíteme decirte que Dios se complace en aquellos que lo buscan primero. Y hoy quiero compartir contigo 4 hábitos simples pero poderosos que pueden transformar tus mañanas y acercarte más a Dios. Hábito número 1. Empieza tu día con oración. Cada mañana, cuando la primera luz rompe la oscuridad, Dios nos da un nuevo comienzo. No importa lo que sucedió ayer, sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero la pregunta es, ¿cómo comenzamos el día? ¿Cómo empezar de una manera que honre a Dios e invite su presencia a nuestras vidas? La respuesta es simple pero poderosa. Debemos comenzar nuestro día con oración. La oración no es solo un ritual o un deber religioso, es la base de nuestra relación con Dios. Es cómo nos comunicamos con nuestro Creador, cómo derramamos nuestros corazones y cómo alineamos nuestro espíritu con su voluntad. Piensa en esto. Cuando te despiertas, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente? ¿Son las responsabilidades del día, las preocupaciones que te mantuvieron despierto por la noche o las distracciones del mundo? Si eres como la mayoría de las personas, tu mente empieza a correr en cuanto abres los ojos. Hay tareas por hacer, plazos que cumplir, mensajes que revisar y problemas que resolver. Pero antes de todo eso, antes de que el ruido del mundo llene tu mente, tienes una opción. Puedes elegir voltear a Dios primero. Cuando comienzas tu día con oración, estás reconociendo que necesitas a Dios. Te estás humillando ante Él y diciendo, Señor, no puedo hacer esto solo. Necesito tu sabiduría, necesito tu fortaleza, necesito tu guía. Dios honra eso. Él se acerca a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Mira la vida de Jesús. La Biblia nos dice que Él a menudo se levantaba temprano por la mañana, mientras aún estaba oscuro, y se iba a un lugar tranquilo a orar. Ahora piensa en eso por un momento. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Él era Dios en carne, sin embargo, Él conocía la importancia de pasar tiempo con el Padre antes de hacer cualquier otra cosa. Si realmente queremos seguir su ejemplo, debemos hacer lo mismo. La oración no se trata de palabras elegantes, ni de discursos largos. Se trata de abrir el corazón a Dios. Algunas personas piensan que tienen que decir las palabras correctas, usar frases especiales o orar durante cierto tiempo para que sus oraciones sean efectivas. Pero Dios no está buscando perfección en nuestras palabras. Él busca sinceridad en nuestro corazón. A veces, la oración más poderosa que puedes hacer por la mañana es simplemente, Señor, te necesito. Hay momentos en que la vida se siente abrumadora. Tal vez te despertaste sintiéndote ansioso, cargado de preocupaciones sobre tu familia, tu trabajo, tu salud o tu futuro. Tal vez sientes que estás llevando el peso del mundo sobre tus hombros.
Pero cuando oras, algo sucede. La oración cambia tu enfoque de tus problemas al poder de Dios. Te recuerda que no estás solo, que Dios está contigo y que Él está en control. La oración también es una declaración de confianza. Cuando oras por la mañana, estás colocando tu día en las manos de Dios. Estás diciendo: Señor, no sé qué depara el día, pero sé que tú sostienes el día, y eso cambia todo. Porque cuando comienzas tu día con esa mentalidad, caminas de manera diferente. No llevas el mismo nivel de miedo o estrés, porque sabes que el que creó el universo está guiando tus pasos. Otra razón por la que la oración matutina es tan importante es que establece el tono espiritual para todo el día. Piénsalo de esta manera. Cuando te despiertas, tu mente es como una taza vacía. Lo que pongas primero en ella determinará cómo te funcionarás durante el día. Si la llenas con redes sociales, malas noticias o preocupaciones, eso influirá en tu mentalidad. Pero si la llenas con oración, la estás llenando de paz, fortaleza y sabiduría de Dios. Algunas personas dicen: no tengo tiempo para orar por la mañana. Pero la verdad es que hacemos tiempo para lo que es importante para nosotros. Si algo es una prioridad, encontramos la manera de hacerlo. Y el enemigo sabe que la oración es poderosa, por lo que hará todo lo posible para distraerte de ella. Quiere que estés demasiado ocupado, demasiado cansado o demasiado olvidadizo para pasar tiempo con Dios. Pero cuando luchas por ese tiempo, cuando haces de ello un hábito buscar a Dios primero, verás la diferencia en tu vida. La oración por la mañana también es una forma de protección espiritual. No sabemos lo que cada día traerá, no sabemos qué batallas enfrentaremos, qué tentaciones aparecerán o qué desafíos surgirán. Pero cuando oramos, estamos poniéndonos la armadura de Dios. Le pedimos que vaya delante de nosotros, que nos fortalezca, que guarde nuestros corazones y nuestras mentes. Hay poder en orar oraciones específicas por la mañana. Cuando te despiertas, pídele a Dios sabiduría para tomar las decisiones correctas. Pídele paciencia para tratar con situaciones difíciles. Pídele amor para mostrar amabilidad a quienes te rodean. Pídele coraje para mantenerte firme en tu fe. Cuando haces esto, no solo te estás preparando para el día, sino que estás invitando a Dios a ser una parte activa de tu vida. Otra cosa hermosa de la oración matutina es que es un acto de adoración. Cuando te despiertas, y lo primero que haces es voltear a Dios, le estás mostrando que Él es la parte más importante de tu vida. Lo estás poniendo por encima de todo lo demás. Y Dios honra a aquellos que lo honran. Tal vez eres alguien que lucha con la consistencia en la oración. Tal vez oras algunas mañanas, pero no otras. O encuentras difícil mantenerte enfocado cuando lo haces. ¿Está bien? La clave es seguir presentándote. Incluso si no tienes las palabras correctas, incluso si tus oraciones parecen simples, incluso si no sientes nada en el momento. Sigue orando, porque cada vez que lo haces, te estás acercando a Dios, y Él ve tu esfuerzo. La oración no tiene que ser complicada. No necesitas un ambiente perfecto, una larga lista de peticiones o una hora libre. Puedes orar mientras sigues en la cama, antes de levantarte. Puedes orar mientras te cepillas los dientes, haces tu café o conduces al trabajo. Lo importante es que hagas de la oración una prioridad, que empieces tu día con tu corazón dirigido hacia Dios. Una de las cosas más increíbles de la oración es que no solo cambia tus circunstancias, sino tu perspectiva. A veces oramos para que Dios cambie las cosas a nuestro alrededor, pero a través de la oración, Dios nos cambia a nosotros. Él nos da paz en medio del caos, alegría en medio de las pruebas y fortaleza cuando nos sentimos débiles. Si quieres crecer en tu fe, si deseas experimentar más de la presencia de Dios, empieza con la oración. Haz de ella lo primero que hagas, antes de que las distracciones del día se apoderen de ti, porque cuando lo buscas primero, todo lo demás cae en su lugar. Hábito número 2. Lee la palabra de Dios. Desde el momento en que despertamos,
nuestras mentes son bombardeadas con información. El mundo entra apresuradamente con notificaciones, actualizaciones de noticias, horarios y responsabilidades. Es fácil dejarse atrapar por el ruido, empezar el día con distracciones en lugar de con dirección. Pero hay algo más importante, algo más poderoso que debe venir antes que cualquier otra cosa: leer la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro, es la voz viva y respirante de Dios. Es su instrucción, su guía y su verdad para nuestras vidas. Si realmente queremos caminar en su voluntad, si deseamos sabiduría y fortaleza para el día que tenemos por delante, debemos comenzar alimentando nuestras almas con la Escritura. La Biblia nos dice que el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así como necesitamos comida para sostener nuestros cuerpos, necesitamos la palabra de Dios para sostener nuestros espíritus. Cuando descuidamos las Escrituras, nos debilitamos espiritualmente. Podemos seguir con la rutina de la vida, pero lo hacemos sin la fortaleza, la sabiduría y la dirección que Dios quiere darnos. Hay una razón por la cual el enemigo lucha tanto para evitar que las personas lean la Biblia. Sabe que un creyente que está arraigado en las Escrituras es un creyente fuerte, inquebrantable y lleno de fe. Pero un creyente que descuida la palabra es fácilmente influenciado por la duda, el miedo y las presiones del mundo. Por eso, antes de cualquier cosa por la mañana, debemos acudir a la fuente de la verdad. Cuando leemos la Biblia, no solo estamos leyendo palabras en una página, estamos escuchando la misma voz de Dios hablando a nuestras vidas. Cada versículo, cada pasaje, cada capítulo, lleva consigo el poder para transformarnos. La Biblia es única, porque está viva. Es más afilada que una espada de doble filo, penetrando en las partes más profundas de nuestros corazones, convenciéndonos, alentándonos y guiándonos en la dirección correcta. El mundo puede ofrecer opiniones, filosofías y soluciones temporales, pero solo la palabra de Dios nos da la verdad eterna. Muchas personas se despiertan por la mañana e inmediatamente revisan sus teléfonos. Se desplazan por las redes sociales, leen los titulares más recientes o responden mensajes. Pero, ¿y si en lugar de llenar nuestras mentes con las voces del mundo, las llenáramos con la voz de Dios? ¿Qué pasaría si antes de ver lo que dicen las personas, viéramos lo que dice Dios? Lo que consumimos primero por la mañana tiene un impacto poderoso en nuestros pensamientos, actitudes y emociones. Si comenzamos el día con negatividad, preocupación o distracciones, eso será lo que modelará nuestra mentalidad. Pero si comenzamos el día con las Escrituras, seremos llenos de paz, fe y claridad. Leer la palabra de Dios por la mañana no solo se trata de adquirir conocimiento, sino de transformación. La Biblia renueva nuestra mente, lava las mentiras del enemigo y las reemplaza con la verdad de Dios. Cuando llenamos nuestros corazones con la Escritura, comenzamos a ver la vida de manera diferente. Nuestra perspectiva cambia de las preocupaciones terrenales a las realidades eternas. Dejamos de ser consumidos por el miedo porque recordamos las promesas de Dios. Dejamos de ser controlados por el estrés porque recordamos que Dios está en control. La Biblia también es una luz para nuestro camino. La vida está llena de decisiones, y muchas veces no sabemos qué camino tomar. Nos enfrentamos a desafíos que parecen abrumadores, obstáculos que parecen imposibles. Pero cuando leemos la palabra de Dios, Él nos da sabiduría, dirige nuestros pasos y nos muestra el camino a seguir. Cuando pasamos tiempo en la Escritura, nos estamos equipando con la guía que necesitamos para enfrentar las dificultades de la vida. Leer la Biblia por la mañana también fortalece nuestra fe. El mundo está lleno de voces que intentan debilitar nuestra confianza en Dios. Las circunstancias pueden surgir que sacudan nuestra confianza, haciéndonos dudar de su bondad y su plan. Pero cuando leemos las Escrituras, nuestra fe se edifica. Recordamos quién es Dios, lo que ha hecho y lo que ha prometido. Vemos cómo Él ha sido fiel a lo largo de la historia, y nos sentimos alentados a confiar en que Él
será fiel también en nuestras vidas. Uno de los mayores beneficios de leer la Biblia por la mañana es que nos ayuda a resistir la tentación. Todos los días enfrentamos batallas espirituales. El enemigo siempre está buscando formas de alejarnos de Dios, de atraernos al pecado y de llenar nuestras mentes con mentiras. Pero cuando comenzamos el día en la palabra, nos estamos armando con la verdad, nos estamos poniendo la armadura de Dios para que cuando venga la tentación, podamos permanecer firmes. El mismo Jesús nos mostró el poder de la Escritura cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que Satanás intentaba engañarlo, Jesús respondía con la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos hacer también. No podemos luchar las batallas espirituales con nuestra propia fuerza. Debemos luchar con la verdad de las Escrituras. Algunas personas dicen que no tienen tiempo para leer la Biblia por la mañana, pero la verdad es que hacemos tiempo para lo que es importante para nosotros. Si algo es una prioridad, encontraremos la forma de encajarlo en nuestro horario. El enemigo siempre intentará convencernos de que estamos demasiado ocupados, que podemos leer la Biblia más tarde o que no es necesario hacerlo todos los días. Pero si realmente entendiéramos el poder de la palabra de Dios, nunca la descuidaríamos. Tendríamos hambre de ella más que de la comida. Hay muchas formas de incorporar la Escritura en nuestras mañanas. Algunas personas prefieren leer un capítulo cada día, mientras que otras eligen meditar sobre unos pocos versículos. Algunas siguen un plan de lectura bíblica, mientras que otras leen un libro específico de la Biblia. El método no es tan importante como la consistencia. La clave es hacerlo un hábito, comprometerse a pasar tiempo en la palabra todos los días y permitir que ella forme nuestros corazones y mentes. Leer la palabra de Dios no se trata de cumplir con un deber religioso. Se trata de acercarnos a Él. Se trata de conocer su corazón, entender sus caminos y vivir de acuerdo con su verdad. Cuando hacemos de la Biblia nuestra prioridad, veremos una transformación en nuestras vidas. Nuestra fe crecerá, nuestra perspectiva cambiará y nuestra relación con Dios se profundizará. Cada mañana tenemos una opción. Podemos comenzar el día con el ruido del mundo, o podemos comenzarlo con la voz de Dios. Podemos llenar nuestras mentes de distracciones, o podemos llenarlas con la verdad eterna. La opción que elijamos determinará cómo enfrentamos los desafíos por venir. Cuando elegimos leer la palabra de Dios primero, estamos eligiendo caminar en sabiduría, en fortaleza y en su presencia. Hábito número 3. Dar gracias y alabar. Desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana, se nos da una opción. ¿Comenzamos el día con gratitud o lo empezamos con quejas y preocupaciones? La manera en que comenzamos nuestra mañana establece el tono para todo lo que sigue. Antes de apresurarnos a realizar las tareas del día, antes de revisar nuestros teléfonos o pensar en todo lo que debemos hacer, tenemos la oportunidad de hacer una pausa y dar gracias a Dios. La gratitud no es solo un gesto educado o una emoción pasajera. Es una disciplina espiritual poderosa que nos acerca a Dios, fortalece nuestra fe y transforma la manera en que vemos nuestras vidas. Cuando despertamos, lo primero que debemos reconocer es que el mismo aliento en nuestros pulmones es un regalo de Dios. No nos despertamos por nuestra cuenta, Él lo hizo. No nos sustentamos durante la noche, Él lo hizo. Cada latido, cada respiración, cada nuevo día es una señal de su misericordia y amor. Y sin embargo, ¿con qué frecuencia las personas dan por sentado estas cosas? ¿Con qué frecuencia comienzan su día con frustración en lugar de con alabanza? Muchos se despiertan pensando en lo que les falta, en lo que deben lograr o en lo que está mal en sus vidas. Pero cuando elegimos comenzar el día dando gracias, algo cambia en nuestro espíritu. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos, reconocemos lo que ya nos ha sido dado. En lugar de centrarnos en los problemas, magnificamos la bondad de Dios. La Biblia nos dice que entremos en sus puertas con acción de gracias y en sus atrios con alabanza.
Esto significa que la manera en que nos acercamos a Dios importa. Cuando nos presentamos ante Él con gratitud, estamos reconociendo su bondad y fidelidad. Nos estamos recordando a nosotros mismos que, sin importar lo que estemos enfrentando, Dios ya ha estado trabajando en nuestras vidas. Siempre hay algo por lo que dar gracias, incluso en medio de las pruebas, incluso cuando la vida se siente incierta. Hay innumerables razones para alabarlo. Dar gracias a Dios por la mañana no solo se trata de enumerar las cosas por las que estamos agradecidos. Se trata de reconocer su mano en cada detalle de nuestras vidas. Se trata de despertarse y decir: Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias por el aire que respiro, por la fuerza en mi cuerpo, por el techo sobre mi cabeza. Te doy gracias por tu amor, por tu gracia, por tu presencia en mi vida. Cuando comenzamos nuestras mañanas de esta manera, alineamos nuestros corazones con el de Él. Dejamos de enfocarnos en lo que el mundo dice que necesitamos y comenzamos a enfocarnos en lo que Dios ya ha provisto. La gratitud cambia nuestra perspectiva. Cuando despertamos y pensamos inmediatamente en todos los desafíos que tenemos por delante, nos preparamos para el estrés y la ansiedad. Pero cuando despertamos y comenzamos con alabanza, nos recordamos a nosotros mismos que Dios es más grande que cualquier cosa que enfrentemos. Cuando nos enfocamos en su bondad, nuestros problemas no desaparecen, pero pierden su poder sobre nosotros. La preocupación no puede echar raíces en un corazón lleno de agradecimiento. El miedo no puede controlar una mente enfocada en la fidelidad de Dios. Alabar a Dios por la mañana también es un acto de oración. Es confiar. Es fácil dar gracias cuando todo va bien, cuando las oraciones son respondidas y cuando la vida se desarrolla como esperamos. Pero la verdadera fe es ser capaz de alabar a Dios, incluso en la espera, incluso en las luchas, incluso cuando aún no vemos el resultado. La gratitud en medio de las pruebas es una declaración de que confiamos más en el plan de Dios que en nuestro propio entendimiento. Es decir, Señor, puede que no tenga todas las respuestas, pero te doy gracias porque sé que estás trabajando. Puede que aún no vea la solución, pero te alabo porque sé que eres fiel. El enemigo no quiere que comencemos nuestro día con gratitud. Quiere que nos enfoquemos en nuestros problemas, que nos quedemos pensando en lo que falta, que nos sintamos desanimados antes de siquiera empezar. Él sabe que un corazón agradecido es un corazón fuerte en la fe, y hará todo lo que pueda para robar nuestra alegría. Por eso debemos ser intencionales al dar gracias. La gratitud no siempre es una respuesta natural, no es una elección fácil. Algunos días nos despertamos sintiéndonos cansados, agobiados o desanimados. Pero cuando elegimos alabar a Dios a pesar de cómo nos sentimos, nos estamos recordando a nosotros mismos que nuestra fe no se basa en emociones, sino en la verdad. La Biblia está llena de ejemplos de personas que dieron gracias a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Pablo y Silas fueron golpeados y arrojados a la prisión, pero eligieron cantar himnos y alabar a Dios. ¿Y qué pasó? Las puertas de la prisión se abrieron y sus cadenas fueron rotas. Su alabanza no solo los afectó a ellos, sino que cambió la atmósfera a su alrededor. Este es el poder de la gratitud. No solo nos cambia a nosotros, cambia nuestras circunstancias. Cuando alabamos a Dios, invitamos su presencia a nuestras vidas. Le damos espacio para moverse, trabajar y transformar nuestra situación. Hay algo poderoso en hablar nuestra gratitud en voz alta. Cuando vocalizamos nuestro agradecimiento, lo estamos reforzando en nuestros corazones y mentes. Estamos declarando a nosotros mismos, al enemigo y al mundo que Dios es bueno, que Él está en control y que confiamos completamente en Él. A veces, lo más importante que podemos hacer por la mañana es levantar nuestras manos y simplemente decir: gracias, Señor. Incluso cuando no tengamos ganas, incluso cuando nuestras circunstancias parezcan difíciles, incluso cuando el día que tenemos por delante sea incierto.
Gracias, Señor, porque Él es digno de nuestra alabanza, pase lo que pase. La gratitud también tiene un efecto profundo en nuestra relación con los demás. Cuando comenzamos nuestro día con agradecimiento, cambia la forma en que interactuamos con los demás. Una persona llena de gratitud es más paciente, más amable, más comprensiva. Cuando reconocemos cuán bendecidos somos, nos volvemos más dispuestos a ser una bendición para los demás. Dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y comenzamos a buscar maneras de dar. Cuando damos gracias y alabamos por la mañana, también estamos preparando nuestros corazones para el resto del día. Estamos estableciendo una base de fe que nos llevará a través de cualquier desafío que pueda surgir. Un corazón agradecido no se sacude fácilmente. Cuando surgen dificultades, en lugar de reaccionar con miedo o frustración, respondemos con confianza, porque ya nos hemos recordado de la bondad de Dios. Somos menos propensos a sentirnos abrumados por los problemas del mundo. Alabar a Dios no significa ignorar la realidad de nuestras luchas. No significa pretender que la vida es perfecta. Significa elegir reconocer que, pase lo que pase, Dios sigue en el trono. Significa reconocer que nuestras bendiciones superan con creces nuestras cargas. Significa cambiar nuestro enfoque de lo temporal a lo eterno. Cuanto más practicamos la gratitud, más natural se vuelve. Al principio, puede sentirse como una disciplina, algo que debemos recordarnos a hacer, pero con el tiempo se convierte en un estilo de vida. Comenzamos a ver la bondad de Dios en todo. Notamos las pequeñas bendiciones que antes pasábamos por alto. Encontramos razones para alabarlo en cada momento. Siempre hay algo por lo que dar gracias. Si despertamos esta mañana, tenemos una razón para dar gracias. Si tenemos aliento en nuestros pulmones, tenemos una razón para alabar. Si conocemos a Jesucristo, tenemos la mayor razón de todas para regocijarnos. Porque, pase lo que pase en esta vida, se nos ha dado el don de la salvación, la promesa de la vida eterna y la seguridad de que Dios está con nosotros. Eso solo es suficiente para llenar nuestros corazones de gratitud cada mañana. Hábito número 4. Caminar en obediencia. La obediencia no siempre es fácil. Desde el momento en que despertamos, nos enfrentamos a elecciones, decisiones sobre cómo vamos a vivir, cómo vamos a hablar, cómo vamos a responder al mundo que nos rodea. Cada día, estamos en una encrucijada entre hacer lo que es correcto a los ojos de Dios y hacer lo que es cómodo, conveniente o agradable para nuestros propios deseos. Pero si queremos caminar cerca de Dios, si queremos experimentar la plenitud de sus bendiciones y el poder de su presencia, debemos aprender a caminar en obediencia. La obediencia no se trata de seguir un conjunto de reglas por obligación. No se trata de vivir con miedo al castigo o de intentar ganar el amor de Dios. Se trata de confiar completamente en Él, creer que su camino es siempre mejor que el nuestro. Cuando Dios nos da un mandato, no está tratando de controlarnos, está tratando de guiarnos hacia algo más grande. Sus instrucciones no están destinadas a hacernos una carga, sino a liberarnos. El enemigo quiere que creamos que la obediencia a Dios nos limitará, que nos quitará la felicidad o restringirá nuestra capacidad de disfrutar la vida. Pero la verdad es que la verdadera libertad se encuentra en la sumisión a Dios. Cuando caminamos en obediencia, caminamos bajo su protección, su provisión y su voluntad perfecta. Desde el principio de los tiempos, la obediencia ha sido la base de nuestra relación con Dios. En el jardín del Edén, a Adán y Eva se les dio una instrucción simple: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No era porque Dios quisiera retener algo bueno de ellos, sino porque quería protegerlos. Pero ellos eligieron desobedecer, y ese acto de rebelión cambió todo. El pecado entró en el mundo, y con él vinieron el sufrimiento, el dolor y la separación de Dios. Ese momento nos enseña una lección poderosa. La desobediencia siempre trae consecuencias.
Cuando elegimos ir por nuestro propio camino, en lugar de seguir los mandatos de Dios, invitamos luchas innecesarias a nuestras vidas. Pero así como la desobediencia trae consecuencias, la obediencia trae bendición. A lo largo de las Escrituras, Dios repite una y otra vez a su pueblo que cuando le obedecen, experimentan su favor. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que dejara su tierra natal y fuera a un lugar que él le mostraría. Abraham no tenía idea de a dónde iba, pero obedeció. Y debido a su obediencia, Dios lo hizo padre de muchas naciones. Cuando los israelitas vagaban por el desierto, Dios les prometió una tierra que fluía con leche y miel, pero solo si obedecían su mandato. Aquellos que eligieron caminar en obediencia vieron su poder, sus milagros y su provisión. Los que eligieron rebelarse sufrieron las consecuencias. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Hay momentos en que Dios nos llama a hacer cosas que no tienen sentido en el momento. Puede que nos pida dar un paso de fe, perdonar a alguien que nos ha hecho daño, dar cuando parece que tenemos poco, o confiar en Él cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. En esos momentos, tenemos una elección. ¿Seguimos nuestra propia razón? ¿O confiamos en que los caminos de Dios son más altos que los nuestros? ¿Confiamos en nuestra comprensión limitada? ¿O creemos que Él ve el panorama completo? Jesús mismo modeló la obediencia perfecta. No vino a nacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. En el jardín de Getsemaní, mientras se enfrentaba a la cruz, oró: «No sea mi voluntad, sino la tuya». Podría haber elegido otro camino. Podría haberse alejado del sufrimiento que le esperaba, pero eligió la obediencia. Y por esa obediencia, la salvación fue posible para todo el mundo. Si Jesús, el Hijo de Dios, entendió la importancia de la obediencia, ¿cuánto más deberíamos entenderlo nosotros? Caminar en obediencia requiere rendición. Significa dejar de lado nuestros propios deseos, nuestros propios planes y nuestra propia comprensión. Significa decir: Dios, confío en ti más que en mí mismo. No se trata de conveniencia, se trata de compromiso. Habrá momentos en que la obediencia nos cueste algo. Puede que signifique alejarnos de relaciones que nos apartan de Dios. Puede que signifique decir no a oportunidades que no están alineadas con su voluntad. Puede que signifique elegir la integridad cuando nadie más está mirando. Pero no importa lo que cueste, la obediencia siempre es la mejor elección. Hay algo poderoso que sucede cuando elegimos obedecer a Dios, incluso cuando es difícil. Nuestra fe se fortalece, nuestra relación con Él se profundiza. Comenzamos a ver su mano obrando de maneras que nunca imaginamos. Empezamos a experimentar su poder, su paz, su gozo y su provisión en cada área de nuestras vidas. Cuanto más obedecemos, más nos alineamos con su plan perfecto. El enemigo siempre tratará de convencernos de que la obediencia es demasiado difícil, que no vale la pena, o que podemos comprometernos un poco. Él susurra mentiras, diciéndonos que no importa si doblamos las reglas aquí y allá, que Dios entenderá. Pero la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Paz. Dios no busca personas que lo sigan cuando es fácil o conveniente. Gracias. Él busca personas que lo sigan con todo su corazón. Él busca personas que digan: Señor, lo que sea que pidas, lo haré. Donde sea que me guíes, iré. A veces, la obediencia requiere paciencia. Dios puede darnos una promesa, pero no siempre la vemos cumplida de inmediato. Puede haber espera, puede haber desafíos, y puede haber momentos en los que parezca que nada está sucediendo. Gracias. Pero la obediencia trata sobre confiar en el tiempo de Dios. Se trata de creer que su plan se está desarrollando exactamente como debe ser. Cuando los israelitas marcharon alrededor de los muros de Jericó, no vieron resultados inmediatos. Durante 6 días caminaron en obediencia sin ver progreso alguno. Pero en el 7º día, cuando obedecieron las instrucciones de Dios, los muros cayeron.
Así es como funciona la obediencia. Gracias por ver. A veces no vemos los resultados de inmediato, pero cuando permanecemos fieles, Dios se mueve de maneras más allá de nuestro entendimiento. Caminar en obediencia también significa obedecer a Dios en las cosas pequeñas. A veces nos enfocamos en las grandes decisiones de la vida, preguntándonos qué quiere Dios que hagamos a continuación. Pero la obediencia comienza en el momento diario. Gracias por ver. En la forma en que hablamos, en cómo tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestras responsabilidades. Si no podemos obedecer a Dios en las pequeñas cosas, ¿cómo podemos esperar obedecerlo en las grandes cosas? Cuando desarrollamos un corazón de obediencia en los momentos cotidianos, construimos la fortaleza espiritual para obedecerle en las decisiones importantes de la vida. Hay una paz que viene con la obediencia. Cuando estamos caminando alineados con la voluntad de Dios, no tenemos que vivir con miedo ni incertidumbre. No tenemos que cuestionarnos si estamos en el camino correcto. Paz. Gracias. Podemos tener la confianza de que estamos exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando surgen desafíos, incluso cuando el camino es difícil. Podemos descansar en la seguridad de que estamos en las manos de Dios. La obediencia no se trata de perfección, sino de un corazón dispuesto. No siempre lo haremos bien. Habrá momentos en los que tropecemos, en los que luchemos, en los que caigamos corto. Pero Dios no busca perfección. Él busca un corazón que esté completamente rendido a Él. Cuando caemos, debemos levantarnos. Cuando fallamos, debemos volver a Él. Él siempre está listo para guiarnos, para fortalecernos y para llevarnos de nuevo al camino correcto. Gracias. Cada día es otra oportunidad para caminar en obediencia. Cada mañana tenemos la elección de seguir el camino de Dios o el nuestro. Y cuando elegimos su camino, elegimos vida, paz y propósito. Cuanto más obedecemos, más experimentamos su presencia, más confiamos en Él, más vemos su fidelidad. No hay mayor alegría, no hay mayor seguridad, y no hay mayor recompensa que caminar en obediencia al que nos creó y sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando elegimos comenzar nuestro día con oración, invitamos a Dios a cada momento. Gracias. Cuando leemos su palabra, llenamos nuestros corazones y mentes con la verdad que guía nuestros pasos. Gracias por ver. Cuando damos gracias y alabamos, cambiamos nuestro enfoque de nuestras preocupaciones a su bondad. Y cuando caminamos en obediencia, nos alineamos con su voluntad perfecta, entrando en las bendiciones y el propósito que ha preparado para nosotros. Cada uno de estos hábitos no es solo una rutina, sino una forma de acercarnos a Dios, profundizando nuestra fe y fortaleciendo nuestra relación con Él. Gracias. La forma en que comenzamos nuestra mañana moldea la forma en que vivimos nuestras vidas. Gracias por ver. Cuando dedicamos los primeros momentos de nuestro día a buscarlo, sentamos las bases para una vida llena de su presencia, paz y su poder. Dios desea caminar con nosotros, guiarnos y transformarnos. Cuando lo hacemos nuestra prioridad cada mañana, no solo estamos cambiando nuestro día, estamos cambiando nuestro corazón. Paz. Y cuando nuestros corazones están alineados con Él, no hay nada que pueda desestabilizarnos, nada que pueda abrumarnos, y nada que pueda separarnos de su amor.